Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red En Conciencia, en donde hablamos sobre temas de aprendizaje y enseñanza desde diferentes perspectivas. Yo soy May González. Y yo soy Carla Cárdenas y estamos muy contentas de recibirlos aquí otra semana en su podcast de confianza. En su podcast de confianza, su podcast preferido. Sí, pero por supuesto. Claro que sí. El podcast preferido del internet. Eso me digo antes de grabar. O por lo menos de 2 de nuestros compañeros de la oficina, y con eso me basta. Sí, Estoy contenta en mi corazón. 2 fans. Y bueno, antes de empezar, recuerden suscribirse, participen en los comentarios. Voy a dejarles una pregunta al final, quiero que la contesten. No sé si va a ser una pregunta difícil o va a ser una pregunta sencilla, vamos viendo. Pero también recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, las redes están en la descripción. Y pues ahora sí, Carlita, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy una vez más vamos a ocupar por fin nuestras licenciaturas, pero por supuesto Claro que sí, aquí aprovechamos para ocupar esos 4, 5 años que pasamos en la carrera. Fueron 4 años, sí. Porque hoy vamos a hablar de humanidades, pero vamos a ligarlo con algo que tal vez no mucha gente lo relaciona, que es el marketing y la publicidad. Claro que sí. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con el aprendizaje o la enseñanza? Bueno, es una manera de demostrarles que sin importar desde dónde venga su educación, pueden transformar todas esas habilidades que van adquiriendo con el tiempo en cosas útiles en campos en donde uno no se imaginaría que los puede aplicar. Y también demostrar que esta clase de conocimiento es importante en campos donde no siempre se le da la importancia que merece, sobre todo en este mundo en donde estamos siendo consumidos por contenido hecho por inteligencia artificial. Sí, bastante triste la verdad, pero habíamos hablado ya un poco de esto en el episodio pasado con nuestra invitada especial, cuando nos dimos cuenta de que no necesariamente tienes que haber estudiado TI o tener una maestría en marketing para entrar en este mundo del marketing digital. Entonces, bueno. Empecemos con toda esta cuestión. Vamos empezando también ya con lo que es costumbre, ¿no? Definiciones. Claro que sí. Pero por supuesto. ¿Y cómo vamos a hablar de humanidades? Primero tenemos que definir qué son las humanidades. ¿Qué es eso? ¿Eso no es ser humano? Sí, realmente, y mientras estaba viendo todo esto me di cuenta de que hay mucha gente que dice, sí, humanidades, humanismo, pues es lo mismo, ¿no? Ser humano. No es lo mismo. Sí, ya lo sé, pero exactamente a eso vamos. Mucha gente no se pone a buscar las definiciones de este tipo de conceptos porque dice, sí, me queda claro. Entonces vamos a empezar con eso. Las humanidades engloban una amplia gama de disciplinas que estudian aspectos de la cultura humana. ¿A qué nos referimos con esto? A disciplinas como la literatura, la historia, la filosofía, el arte y la lengua. Y por supuesto que son las que buscan explorar los valores, creencias, ideas y expresiones que refleja la experiencia humana. Todo esto suena muy místico, muy mágico. Muy mágico. Y sí lo es para quienes nos hemos adentrado en toda esta cuestión, pero prácticamente de lo que se tratan estas disciplinas es explorar al ser humano, no como la psicología, y no como la medicina, eso ya es otro tipo de exploración del ser humano. Yo nunca he querido explorar un ser humano de la manera en la que lo hacen los médicos. En algún punto de mi vida quise, después me arrepentí. Es que está muy denso eso. Sí, está muy feo. No exploramos al ser humano per se por dentro como a los médicos o en la mente como los psicólogos, más bien exploramos la experiencia de ser humano. Lo que sale de los humanos en cuestiones de creatividad, de ideas y sobre todo de vivencia plasmada en cuestiones tal vez más tangibles, para que entiendan de alguna manera los pintores, los escultores, todos los que se dedican a las bellas artes, los historiadores, los filósofos y todos aquellos que escriben libros, todos son humanistas. Básicamente. Y pues sí, o sea, es estudiar todo aquello que nos hace seres humanos, entonces sí nos regresa un poquito a lo que somos. Cómo nos construimos como sociedad, cómo nos comunicamos como sociedad, de qué maneras diferentes hemos encontrado el relacionarnos como seres humanos y cómo eso nos ha afectado a lo largo del tiempo. También ese es otro. Sí, los seres humanos son muy complejos y exactamente por eso no solamente un área del conocimiento y no solamente una disciplina se enfoca en ellos. Y la experiencia humana es tan amplia que necesita su propia área de estudio. Bueno, a todo esto dirán, bueno, sí, suena muy bonito y muy mágico. Muy místico. Pero ¿tiene alguna importancia, alguna utilidad dentro de la formación de los seres humanos tener a las humanidades?
Pues sí, aunque muchas escuelas y muchas universidades quieran pensar que no, la verdad sí. Y simplemente el hecho de que ayudan a los individuos a ser flexibles, innovadores y comprometidos. Uh-huh. Porque es cuando entiendes exactamente de dónde viene toda esta experiencia humana, aprendes a tener empatía y eso te hace flexible. Uh-huh. Y por otra parte, estamos de acuerdo que no hay nada más innovador que poder crear una pintura desde cero. Me sigue pareciendo una cosa sorprendente cada que lo veo. Yo no puedo dibujar nada. Tampoco yo. Esa es otra cuestión, no todos los humanistas son iguales. No todos pertenecemos al área de las bellas artes. Yo no puedo dibujar nada, no puedo pintar nada, no puedo esculpir nada. De hecho, llevé las 3 materias en la prepa y las pasé de puro panzazo. Bueno, yo puedo tomar fotografías. No, eso a mí no me sale. Tampoco. Sí, no, nada que requiera que mis manos creen cosas, pero puedo hacer encuadres. Eso sí me sale. Sí, pero pues vamos a la cuestión de que todo esto requiere muchísima creatividad. Uh-huh. Y también en áreas que parecerían más exactas como la historia, también se requiere creatividad. El simple hecho de hacer metodología para estudiar la historia o encontrar la teoría para hacer historia también requiere de mucha creatividad. Evidentemente, escribir una novela requiere de muchísima creatividad. Te la vuelas mucho. Sí. Y si no tienes como las bases correctas, es un trabajo que se hace más y más complicado conforme va creciendo y creciendo eso. Sí. Otra cuestión es que brindan claridad sobre valores, virtudes y preferencias. En resumen, soy humano y nada humano me es ajeno. Así como es. Hubiera dicho un gran pensador por ahí, que no recuerdo quién es. Ahorita yo tampoco, pero sí. No, lo siento, no recuerdo la cita, pero sí, prácticamente vas a tener que aprender sobre la claridad de tus pensamientos. Es importante para que no hagamos cosas extrañas. Sí, también tendemos mucho a sobrepensar en este campo de estudio justamente por eso. Vivimos de reconstruir el pensamiento de otros y de crear pensamiento. Entonces eso hace como que en la búsqueda de la claridad terminamos como muy inmersos en nuestro pensamiento, pero también nos hace grandes analistas. Sí, y tan analistas somos que también vemos cuestiones como los valores. Los filósofos llevan años, llevan siglos debatiendo sobre valores básicos o lo que parecería valores básicos de todos los seres humanos. No es sencillo. Y la verdad es que, pobrecitos, se hacen marañas. Sí. Uy. Y la verdad es que mucho respeto para ellos. Ajá, no envidio su trabajo, honestamente. Y por último, ayudan a comprender fenómenos y transformaciones sociales. Volvemos a lo mismo, humanos y nada humano nos es ajeno. Si quieres entender a los humanos como conjunto, como sociedad, que funciona de alguna manera, a jalones y estirones, la cuestión aquí es que tienes que entender exactamente qué es lo que los construye, qué es lo que los impulsa. No simplemente el hecho de, sí, esto funciona así. No, el simple hecho de que algo los impulse a comportarse de cierta manera. Esta es una área que también compartimos con las ciencias sociales, uh-huh. Pero de este lado venimos más de la cuestión de, entender motivaciones intrínsecas para entender movimientos externos. Uh-huh. Y pues bueno, ahorita ya definimos qué son las humanidades, ¿no? Pero exactamente como son tan amplias, vamos a tener que centrarnos tal vez en 2 de manera específica y escogimos las que dominamos. Claro que sí, porque estudiamos 4 años y no fue para nada. 5. Bueno, claro. Los de letras estudiamos 5 porque 8 materias por semestre. Sí. La cuestión es que nos vamos a tener que centrar en 2 áreas específicas porque si no esto sería larguísimo. Uh-huh. Entonces, lengua y literatura e historia van a ser los elegidos y vamos a centrarnos en el marketing porque al final del día eso es lo que Carlita y yo hacemos. Sí, y pues al fin y al cabo es mi segunda carrera. Sí. Entonces algo también tengo que sacar de ahí. Algo tengo que sacar del tiempo invertido. De hecho, tú sí lo estás estudiando como Dios manda, no como yo. No, estoy entre ese limbo de académico y lo que el Señor me dé a entender. Es que está difícil, pero bueno, ahorita en el siguiente episodio vamos a hablar justamente de cómo es eso de seguir aprendiendo por nuestra cuenta y los retos que eso significa, pero no nos desconcentremos. Sí, por el momento vamos a empezar. ¿Quieres empezar con las cuestiones históricas, por favor, May? Claro que sí. Pues bueno, la parte de la historia que se junta más con el marketing, a mi parecer, es algo en lo que yo me especialicé ya hacia el final de la carrera, que es la cultura visual. ¿Y qué es la cultura visual? Pues bueno, este concepto nace dentro de lo que llamamos en historia estudios de las imágenes. Que
Tengo que explicarles mucho contexto para esto. Bastante. Una disculpa. Voy a intentar simplificarlo lo más posible, pero bueno, estos estudios comenzaron a mediados del siglo XX, cuando William John Thomas Mitchell empezó a hablar sobre el giro pictórico, que aquí empieza a poner a las imágenes en el centro del discurso. Empieza a ver que somos una sociedad que está tan llena de elementos visuales que es necesario comenzar a entender lo que esas imágenes nos están diciendo para poder estudiar desde ellas diferentes periodos históricos. Entonces empiezan a hacer el concepto de cultura visual. ¿Qué es esto? Básicamente, lo que nos dicen con cultura visual es que tenemos como sociedad un conjunto de signos y símbolos que de alguna manera nos están explicando algo, que podemos ser capaces de leerlo, porque pues convivimos los unos con los otros, tenemos como cierto bagaje y cierto contexto conjunto. Entonces, cada sociedad va formando su propia cultura visual dependiendo de todas estas cosas que los unen. Esto también tiene como metodología detrás la iconografía, que ese concepto lo acuñó otro historiador que se llama Panofsky, y esto básicamente nos dice que hay gestos que significan cosas por convención. El ejemplo que pone él dentro de su libro, con el que empieza, es el gesto de saludar con el sombrero. Que ahorita ya no es un gesto que a lo mejor signifique algo para nosotros, porque en realidad ya muy pocas personas usan sombrero. A lo mejor en lugares en donde todavía es de uso común el hacer este gesto con el sombrero, estoy simulando como que me estoy agarrando un sombrero imaginario para las personas que nos están escuchando, y lo estoy alzando y bajando poquito. Vamos a necesitar mucha mímica verbal para esto. Sí, pero bueno, las personas que me vieron en YouTube me vieron hacer un gesto chistoso. Entonces eso lo entendemos como un saludo. Eso las personas que están dentro de ese convenio lo entienden como un saludo. Pero, por ejemplo, el gesto de poner la mano al frente como para agradecer, a mí me comentaron en algún punto, y si nos escucha alguien en Brasil me dirá si todavía es verdad o ya es mentira, pero ese gesto aquí en México es para agradecer a alguien sin decir nada, es nada más como el ¡pup! De muchas gracias, como que inclinas tantito tu cabeza y pones la mano al frente. Este gesto en Brasil aparentemente es una grosería. ¡Oh! ¡Wow! Me confirmarán los brasileños, eso me lo dijeron hace mucho tiempo, pero ahí te das cuenta de que la cultura visual obviamente va a ser diferente en diferentes lugares. Y comprender cómo se conforma la cultura visual es muy importante para las personas que hacen marketing. Porque si entiendes cómo nos comunicamos de manera no verbal, el impacto que pueden llegar a tener ciertas imágenes, cierta construcción visual de lo que estás mandando, cuando tú entiendes eso, puedes hacer cosas impresionantes y puedes hacer cosas sumamente efectivas, porque, o sea, no nada más es la cultura visual no solamente te permite entender cómo comunicar las cosas con imágenes, con fotografías, con videos, incluso con sonidos, me atrevo ya a agregarlo, sino que también te permite entender el tipo de persona al que te estás dirigiendo. ¿Por qué? Porque el entendimiento de la cultura visual va a variar dependiendo de a quién te estés, cuál sea el nicho al que te estés dirigiendo. Entonces no es lo mismo si me estoy dirigiendo a personas que tienen estudios universitarios, a personas que estudiaron, por ejemplo, en universidad pública o universidad privada. O sea, entender desde dónde vienen te va a permitir saber cómo ajustar el mensaje para que sea más efectivo. ¿Por qué? Porque si tú pones un gesto que, no sé, ahorita se me ocurre, este es un ejemplo muy menso, pero pensemos en las manzanas. Ok. Entonces, cuando tú piensas en una manzana, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Manzana roja. Ok, ¿y qué piensas con una manzana roja? O sea, si yo te presento una manzana roja, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? El marketing me come viva, pero Apple. Ok, es totalmente válido. O sea, Apple ya se volvió el sinónimo de la manzana. Ahora, si yo quisiera cambiar un poquito
el contexto en el que te pongo la manzana te va a decir cosas diferentes. Si solo dejo la manzana con una pequeña mordida encima de una mesa, obviamente te va a decir Apple. Sí. Ya uno lo sabe perfectamente. Pero si yo te pongo una manzana en unas manitas y le pongo un filtro azul encima, en lo primero que vas a pensar, si eres de mi generación, es en Crepúsculo. Porque, ay, y eso ya no aplica a mi generación, justo, estoy pensando en eso. Sí, o sea, porque a mí me tocaron esas portadas en donde la manzana roja la tenían en las manitas. Y no hay muchos años de diferencia, pero sí estoy pensando, ese simple simbolismo cambió de una generación a otra. Yo no lo identifiqué en lo absoluto cuando lo describiste. Y justamente, la razón por la cual se utilizó una manzana como la portada para el primer libro de Crepúsculo es porque históricamente las manzanas tienen una connotación de tentación. Porque Eva agarró una manzana, la mordió y las cosas en el paraíso, ¿no? Entonces, esa clase de cosas, irlas arrastrando a diferentes terrenos para irles dando un significado diferente, es lo que hace que la publicidad sea efectiva o no sea efectiva, porque tienes que saber a qué nicho te estás dirigiendo. Obviamente la manzana resultó efectiva para las personas que compraron Crepúsculo, porque son personas que a lo mejor están muy metidas en esta clase de lore, en esta clase de simbolismos, porque son personas que leen, cosas de esoterismo, etcétera. Entonces, como que puedes hacer la conexión fácilmente de ese lado. Y la manzana resulta muy efectiva para Apple porque, si no mal recuerdo, esto tiene que venir desde la ciencia. Es con Newton, me parece. Con Newton, ajá. La idea, bueno, ese mito, que no sé qué tan mito sea, de que a Newton le cayó una manzana en la cabeza y por eso hizo toda su teoría de la gravedad. Ajá, entonces es como conectar esas dos partes simbólicas de la manzana, pero desde contextos diferentes, entendiendo desde dónde viene tu público. Sí, entender exactamente. Y esa es una cuestión muy importante en el marketing. En el marketing lo que te dicen es que tienes que entender al público, pero no es un público. El público es 1000 públicos. Sobre todo cuando ya entramos en cuestiones como en el marketing digital, donde la globalización hizo que los públicos sean tan diversos como diversas son las personas y diversas son las culturas. Ahí es cuando tienes que empezar a tener un bagaje cultural enorme. Porque si no, lo que es aceptado en un lado no es aceptado en el otro. Lo que es entendido en una parte del mundo no es entendido en otra. Y también por eso el marketing se empieza a hacer como súper especializado ya en ciertas regiones y ciertas campañas están pensadas para que funcionen mejor en un lugar o en otro, porque tenemos culturas visuales diferentes, tenemos convenios de cómo funciona de qué transmite lo que vemos de maneras diferentes. Y si tú estás inmiscuido dentro de tu cultura visual, y mientras más te inmiscuyas, mejor va a ser tu mensaje. Sí, por supuesto. Y también vamos a todo esto con la cuestión de que como las humanidades estudian al ser humano por lo que produce, como es exactamente los hechos históricos o la cultura general, también van en toda esta cuestión de, ok, ya sé cómo funciona más o menos el bagaje cultural de cada persona, ahora cómo puedo aprovecharlo desde el área de la publicidad y el marketing para hacerle entender una idea central. Y ahí también es cuando ves la conexión con algunas áreas como la lingüística o la literatura, que más del lado de más del lado de la comunicación visual. Porque sí, también existe toda esa cuestión de la comunicación visual. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de que la literatura se puede ver en el marketing desde el lado de la referencia. Exactamente toda esa cuestión de la manzana simplemente viene de la Biblia. Al menos del lado de Crepúsculo. Estamos de acuerdo que a su pesar o no a su pesar, todo eso es literatura. Y todo ese bagaje dices, ok, todas las personas tienen esto en su imaginario, estas son las referencias, y así tal vez podrían entenderlo. El ejemplo que siempre ponían en la carrera y que me encanta es, ok, ¿entendiste la película de Shrek? Sí la entendí. ¿Y por qué te reíste todo el tiempo? Porque leí todos los cuentos o vi todas las películas de Disney que vienen de los cuentos. Entonces, efectivamente puedo entender cada referencia absurda
cada chiste agrio que aparece en esa película. Claro que sí. Inserte en el meme del Capitán América de ¿entendí esa referencia? Sí, ahí simplemente desde los primeros momentos puedes entender exactamente todo. ¿Por qué? Pues porque traes una cultura general detrás que viene de la literatura, que ha sido retomada por el cine y que ahora puedes entender en la publicidad de a pie. Y no solamente es eso, también pueden ayudar a desarrollar una cultura crítica de los mensajes. ¿A qué se refiere todo esto en el español común? En castellano común. En castellano común. Ok, tú ves un mensaje de alguna publicidad y tienes que ver lo que hay detrás. Hay un primer plano de entendimiento y luego hay un segundo plano de entendimiento. En lingüística esto se llama denotación y connotación. Se explica en un semestre completo de semántica y lingüística, pero aquí lo vamos a resumir para cuestiones prácticas. La denotación es el significado literal de una palabra, el significado literal de una frase. Y la connotación es aquella que se le puede dar ya pensando un poco más profundo. No me gusta este ejemplo, pero sí, vamos a usarlo. Venga. La publicidad de Bachoco. Es muy buena. Es muy buena, pero también tiene algunas cosas que dices, oye, ok. Es muy buena. Estamos de acuerdo que hay algunas publicidades que los niños no entienden. Ajá. Porque les falta... Es que les falta malicia. Sí, no quería decirlo así. Les iba a decir, les falta esa cultura de la adultez, pero no. Sí, les falta malicia. Les falta malicia. Creo que todos podemos relacionarnos con eso. Y qué bueno. Y qué bueno que no lo entiendan. Es más, yo me preocuparía de que lo entendieran. Justo. Pero sí, exactamente. Ok, tú ves la publicidad de Bachoco, ves al pollo y dices, ok, el primer mensaje es el pollo vestido de alguna manera. Se me ocurre uno que pusieron pollo charro o algo así. Sí, es que Bachoco es muy bueno en sus publicidades. Los huevos, en diferentes presentaciones. Me dan mucha risa. Hace poco vi uno en donde uno de los huevos estaba paseando una salchicha y era como huevos con salchicha, una cosa así. Impresionante. Yo me reí mucho cuando la vi en la calle. Usemos ese como ejemplo de connotación y denotación. Huevos con salchicha, obviamente ves al huevo con la salchicha, huevos con salchicha. Ese es el significado literal que tal vez te daría un niño. Dices, ok, entiendo, ¿no? El huevo, la salchicha son amigos. Ajá. Luego vamos al otro significado de huevos con salchicha, el platillo que te sirven todas las mañanas en el desayuno. Y luego podemos encontrar un significado muchísimo más malicioso en huevos con salchicha que no vamos a decir. No diremos. Lo vamos a dejar ahí. La gente con malicia ya lo cachó. Dejaremos que en los comentarios. Dejaremos que su sentido connotativo hable por ustedes. A ustedes, las personas que todavía nos están viendo en estos momentos, quiero que me dejen en comentarios cuál es su publicidad favorita de Bachoco. Pero por supuesto. Por favor, gracias. Y también hablará de ustedes y de qué tan desarrollado tiene su significado connotativo. Ay. Por favor. Pero sí, toda esta cuestión y te hace pensar, ok, tienes que pensar en diferentes niveles de la lengua, en diferentes niveles del significante y el significado, que eso también es una cuestión de la lingüística que viene de muchísimo tiempo, el significante y el significado, porque no es lo mismo pensar en el caballo que la imagen del caballo, no es lo mismo pensar en el árbol que la imagen del árbol. Ay, en mis referencias de campañas que me gustan, tengo algo que justo juega con eso. Pero ahorita volveremos a ello. Pero sí, toda esta cuestión te enseña a pensar en niveles del lenguaje y a los lingüistas se les habla mucho de, ok, piensa por capas. No solamente tienes la primera capa de, sí, por ejemplo, hablemos de un ejemplo muy común, la niña de mis ojos. Ese es un ejemplo que incluso los traductores en algún momento dijimos les causa mucho conflicto entender porque no es literal. Tienes una primera capa de significado que es la niña de mis ojos. Ok, ¿qué significa eso? ¿Por qué tienes una niña en los ojos? Ajá, una persona con dificultades para entender el lenguaje literal y el lenguaje figurado evidentemente tendría problemas con ese mensaje. Luego existe la segunda capa de, ok, entiendes el significado metafórico de la niña de mis ojos, de una persona que quieres mucho, de una figura femenina que quieres mucho o de una persona por la que tienes mucha apreciación. Y luego hay escritores que pueden hacer poemas y figuras retóricas muy complejas con la idea de la niña de mis ojos. Y exactamente ahí vamos con las diferentes capas. Y también estas figuras retóricas ayudan a cuestiones como, por ejemplo, la estereotopía.
en el lenguaje castellano común, la estereotipía es todas estas ideas que podemos identificar como imágenes preconcebidas. Evidentemente, por ejemplo, si vamos a hablar de, no sé, ropa para niñas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Yo imaginé un vestidito chiquito rosa con encajito. Ahí vamos al estereotipo de la niña. Las niñas vistan de rosa, muy adornado, con encajes, moñitos, no sé. Y ahora si te digo ropa para niño. Ahí ya fue una trampa porque quise pensar fuera de la caja, pero no, pues unos shortcitos y una camisita. Ajá, y ya. Ropa muchísimo más, tal vez muchísimo más austera, muchísimo menos adornada, en colores más obvios o en colores probablemente no en azul. Probablemente en azul. Ahí vamos con toda esa cuestión. Ese es como un nivel 1 de estereotipo. Ahora si te digo, una persona mexicana. Pues o sea, yo estoy viendo a nuestro productor reírse. Es una persona mexicana. Producción está riendo un poco en este momento, pero sí, pensemos en el 16 de septiembre, donde los mexicanos se visten de mexicanos por alguna razón. Esa es la idea estereotípica de los mexicanos. Que además me encanta que nuestro estereotipo del mexicano para el 16 de septiembre es vestirnos como el de sí, por alguna razón. Época revolucionaria. Por alguna razón el ideario colectivo es las personas de México se quedaron en la revolución y son un charro sobre un nopal. Ya no hablemos de las ideas estereotípicas, pero sí. Ahí está el estereotipo. A eso vamos. Ese tipo de ideas preconcebidas que tienes de las cosas también se usan en la publicidad y en el marketing, porque si ya tienes una idea construida, ya no tengo que explicarte la idea completa. En la ropa para niños y para niñas, por ejemplo, ya no tengo que explicarte la idea completa de por qué el rosa es para uno, por qué el azul es para otro, por qué los trenecitos son para niño, por qué los conejitos son para niña. Y de hecho, lo bonito de los estereotipos dentro de la publicidad es cuando los puedes utilizar para darles la vuelta. O sea, para eso que tú pensabas que era, pues mira, no. Y meter una idea nueva ahí. Me gusta mucho cuando la publicidad hace eso. Sí, hay campañas muy innovadoras que de hecho lo que hacen es subvertir todos estos estereotipos y ayudarte a pensar un poco fuera de la caja. Ay, no se me viene alguna en particular ahorita a la mente. Ahorita no lo tenemos, pero déjenos en los comentarios su campaña favorita que les ha hecho revertir sus estereotipos. Sí, hay muchísimas campañas allá afuera, no se me ocurre alguna en este momento, pero hay algunas que dices, wow, no esperaba eso. Muy bien. Otra cuestión es la intertextualidad. Intertextualidad es a qué nos remitimos cuando hablamos de algo. Es diferente al estereotipo. El estereotipo es la idea preconcebida que tienes. La intertextualidad juega entre formatos. Volvemos a la idea estereotípica. Shrek. Me encanta hablar de Shrek, lo sé. Es que es muy bueno. Es que es un ejemplo que damos muchísimo cuando hablamos, por ejemplo, de literatura infantil, de cómo haces que los niños entendieran cada uno de los chistes por intertextualidad. Si no leíste el cuento de Blancanieves o no leíste los cuentos de Charles Perrault, porque son bastante oscuros, pero sí evidentemente viste las películas de Disney, que adaptan muchos de esos cuentos. O por ejemplo, si no leíste La Sirenita de Hans Christian Andersen, puedes haber puesto la película de La Sirenita, y ahí ya entiendes el chiste de la segunda película de La Sirenita. Sí, que aparece en el intro. Que también una cosa curiosa, no sé si fue referencia al final real de La Sirenita, cuando la hada madrina al final de Shrek 2 se hace burbujas. No estoy segura de que haya sido una referencia a La Sirenita, pero podría haber sido. Sí, pudo haber sido. No lo pensé así, pero sí, pudo haber sido. Miren, la intertextualidad nos lleva a lugares que no pensábamos. Sí, la intertextualidad te lleva a lugares curiosos. O por ejemplo, simplemente la figura de Pinocho. Sí. Pinocho, por si alguien no está familiarizado, viene de una serialización de cuentos italianos que se ponían en los periódicos por allá hace unos ayeres. Hace ya bastante tiempo. La cuestión es que Disney las adaptó de una manera no muy fiel para su película de Pinocho. Sí, fue como una manera muy tierna de adaptar lo que era Pinocho. El material original no es nada tierno para quien no tiene relación con él. De hecho, es bastante crudo. perverso. Ajá, es bastante crudo
y es un mensaje muy claro a disciplinar a los niños fuerte. Estoy convencida de que el autor odiaba a los niños con su alma por alguna razón. Sí. Bueno, la cuestión es que pudiste no haber leído el cuento, pero viste la película, pero por supuesto que entiendes el chiste de Pinocho y de por qué no es un niño de verdad y quiere ser un niño de verdad, o por qué entrega a su papá vestido de hongo. Eso sí lo puedes entender. A eso vamos, tienes que saltar entre formatos. Y conforme vas avanzando en la edad, vas saltando entre muchos formatos. Yo ahorita puedo relacionar referencias de películas, de libros, de videojuegos, de muchísimos lugares. Y puedo entender una parodia muy compleja, pero la cuestión ahí es que tienes que haberlo tomado de alguna parte. Y en el marketing puedes tomar esos chistes, esas ideas que vienen de libros, de películas, y juntarlos en un solo mensaje porque la gente tiene ese bagaje cultural lo suficientemente amplio como para entenderlo. Y por último vamos a la enunciación de figuras retóricas o de estrategias retóricas. Esto es muy, muy avanzado incluso para muchos lingüistas y para muchos literatos, porque entender figuras retóricas llega un punto en el que ya es muchísimo, muy difícil. Recuerdo ese semestre de la carrera donde leímos El primer sueño de Sor Juana. Ay, no. Fue así como de... y aún lo recuerdo muy claramente, la doctora se sentó y es así como de, a ver, piramidal funesta de la tierra nacida sombra. ¿Qué significa? No, pues salvar. Y a eso vamos con lo complejo que pueden ser las figuras retóricas. Sí, muchas veces te hacen dudar de si sabes leer. Sí, algunas veces. Pero aquí, por ejemplo, podemos irnos a cuestiones como el narrador o el punto de vista. Cuando ves un comercial, tú estás viendo un encuadre. Estás viendo un punto de vista como si fueras tú el narrador de un cuento o una novela, de una historia. Y no te lo tienen que explicar. Tú simplemente puedes verlo, razonarlo y entenderlo porque ya tuviste toda esa experiencia de haber leído un cuento o de haber leído una novela y tú entiendes lo que es un protagonista, entiendes lo que es un punto de vista y lo diriges a lo que es un encuadre. Entonces ya nos podemos saltar todo eso, la publicidad y explicar solo a las personas, ¿no? Otra cuestión también puede ser las figuras retóricas ya más complejas, las metáforas, las hipérboles, todas esas figuras retóricas que tuvieron que haber entendido o tuvieron que haber repasado por encimita de la secundaria, porque sí recuerdo el programa de la SEP, y que tal vez no entendieron del todo, pero que sí podrían entender con ejemplos de algunas figuras publicitarias. De hecho, yo creo que justamente estas cosas podrían explicarse muchísimo mejor con cosas cercanas como la publicidad a cuando nos los explican con libros o con cosas más complejas, porque es como tengo que entender primero la complejidad del texto y después intentar entender el concepto que me estás intentando manejar. Sí, de hecho tal vez deberían explicarse así. Porque sí, cuando llegas a la secundaria y de repente te ponen a leer un poema y te dicen, sí, ¿qué significa eso? No lo sé. Ya llegando a la carrera tampoco lo sabes. Esto me supera. La poesía para mí es una cosa muy complicada. Cuando me piden editar o cosas así, yo siempre aviso que no edito poesía, porque me supera. Sí, pero pensémoslo en cuestiones muy simples. Por ejemplo, se me ocurren estos grandes anuncios de Coca-Cola, donde están en eventos masivos. Evidentemente, muchos eventos masivos sí son patrocinados por Coca-Cola, pero la idea ahí es crear una hipérbole. Las hipérboles son la exageración de las cosas. En la literatura se usan mucho para, no sé, referirse a características muy marcadas de las personas, pero Coca-Cola quiere apelar a su enorme popularidad, entonces usa la hipérbole para mostrarte las cosas más grandes de los que son. Así podríamos haber entendido mejor la hipérbole que usando los textos de Quevedo, estoy segura, pero pues sí. Así funciona la educación básica. Y pues bueno, todo esto va de la cuestión de que en el marketing la comunicación visual hace un equipo entre la lingüística, la literatura y el marketing. ¿Por qué? Porque la comunicación al fin y al cabo viene de la literatura y el marketing. O va ligado con la comunicación es cómo dices las cosas. Y van en un equipo en el cual el marketing define el objetivo de la comunicación visual. La comunicación aporta el material, el marketing rige el objetivo.
el marketing dice qué se va a hacer o qué se necesita hacer, a qué público necesitas llegar, qué datos tienes para saber a qué público se necesita llegar, y la comunicación visual te da el material para llegar a esos públicos. No simplemente es el hecho de, ok, quiero llegar, volvemos al ejemplo de ropa para niños, quiero llegar a mamás de niños entre 5 y 10 años. Ajá. No solamente es eso, ok, ¿qué bagaje crees que tienen las personas o las mujeres que tienen niños entre 5 y 10 años? Sí, porque además a lo mejor la marca de ropa a la que le estamos haciendo la publicidad se está dirigiendo a un nicho específico de madres que a lo mejor tienen más conciencia respecto al impacto ambiental. Uh-huh. Entonces, obviamente, tienen un bagaje diferente y no puedes meterles nada más el estereotipo de vestiditos para niñas, shortcitos para niños, sino a lo mejor tenemos ya que enfocarnos en una cuestión más unisex o enfocarnos en colores más tierra, más planta, porque pues es lo que va a conectar con ellas, porque están preocupadas por la ecología, por ejemplo. O se me viene, por ejemplo, a la mente la cuestión de los pañales para bebé. Hubo una temporada en la que Huggies hizo muchísimas líneas de pañales, por ejemplo, pañales que, no sé, de fibras naturales, hipoalergénicos, biodegradables. Estás apuntando un nicho de mercado de mamás que tienen necesidades muy específicas o preocupaciones muy específicas. Uh-huh. Y a eso vamos con todo esto. La comunicación visual te va a dar el cómo vas a construir ese mensaje para que llegue a las personas a las que tiene que llegar. Porque existe otra cuestión que se llama comunicación cultural, que es cómo la comunicación ayuda a difundir ciertas industrias o ciertos aspectos culturales. No solamente se necesita que esa idea llegue a las personas, sino que también a veces se usan para declarar cuestiones de industrias completas. Simplemente Apple, se me ocurre. La industria tecnológica tiene algunos discursos en común, ¿no? Si pensamos en Apple, Tesla, últimamente... ¿cuál otra industria últimamente es muy grande? OpenAI. Uh-huh. Tienen discursos muy parecidos en ciertas áreas. Evidentemente cada uno se decanta por su propio nicho de mercado y por su propio producto en particular, pero podemos entender que todas esas se interconectan en algún punto al hablar de la nueva innovación de la tecnología, el mejor mañana para la humanidad. Evidentemente todos esos discursos vienen de una serie de preconcepciones culturales que al final terminan siendo parte de su publicidad. Uh-huh. Y justamente la publicidad es tan efectiva cómo tú conozcas a tu público. Hace un rato hablaba sobre las cuestiones del punto de vista, y aquí otra cosa que los estudios de la imagen y la cultura visual estudia es la reconstrucción del público para poder entender las imágenes que estás viendo, porque no es lo mismo estar pensando en pinturas que se hicieron hace siglos uh-huh. a pensar ahorita en publicidad masiva. Sí. O sea, son públicos muy diferentes, y cuando los piensas te empiezas a dar cuenta de que obviamente la manera en la que nosotros convivimos hoy con las imágenes es muy diferente a cómo convivían otras personas con las imágenes. Hoy en día ya hay pinturas muy famosas que conocemos y que no estaban al alcance de todo el mundo, o que sí estaban pensadas para que las vieran más personas. Un ejemplo que puedo darte es... ¿topas la pintura de Napoleón cruzando los Alpes? Sí. Que es Napoleón en su caballo blanco y muy regio. Esa que viste en los libros de historia una y otra vez. Bueno, esa la hizo un pintor muy famoso que en su época fue como el pintor de la propaganda. Él hizo también propaganda para ciertas figuras de la Revolución Francesa, y después cambió de bandos, obviamente, porque él hizo una pintura a Napoleón. Sí, muy evidente. Pero él era muy bueno en manejar esa clase de discursos, y además era muy bueno organizando eventos para que la gente pudiera ver las pinturas y tuvieran un impacto en las personas. Entonces, aquí te das cuenta que importa tanto cómo estás formando la imagen visual de tu campaña, como pensando en cómo la vas a compartir. Otro ejemplo histórico que se me ocurre, Carlos V no es como te lo pintaban en el chocolate. Ah, sí, para quien no lo sepa, no estamos hablando de chocolate. Sí. O sea, sí, el chocolate se llama Carlos V por ese rey. Pero sí hay un rey Carlos V. Pero sí hay un rey Carlos V. Y no se parece nada al monito que aparece en el chocolate. No, evidentemente no. Carlos V tenía una cosa muy particular,
tenía profilaxis. O sea, la mandíbula la tenía un poquito salida. Uh-huh. Y en ese entonces España tenía problemas con Inglaterra, porque Inglaterra siempre tiene problemas con la gente en algún punto de la historia. España siempre tiene problemas con alguien. También. Entonces, se hizo mucha publicidad en contra de Carlos V en Inglaterra. Hay monedas que circulaban con Carlos V con una barbilla tan exagerada que obviamente es propaganda en contra. Es marketing político. ¿Es marketing político del siglo XV? Más o menos. En contra de tu oponente, en donde estás aprovechándote de cosas físicas que tiene para hacer burla de él y además ponerlo como una figura poco confiable. Sí, es marketing político. Es marketing político. Anótenlo, personas. De hecho, se me ocurre un caso muy particular que siempre te cuentan en la carrera de letras. Había 2 escritores de poesía llamados Góngora y Quevedo. Ay, sí. No sé si alguien sepa este chisme, pero es muy bueno. Es buenísimo. La cuestión es que estuvieron eternamente peleados por minucias de técnica de poesía. Sí. Eso es una cuestión que sí he visto. Los literatos son muy, pero muy rencorosos. Los académicos en general son muy rencorosos. Pero tenemos son capaces de no dejarte titularte porque no están de acuerdo con la metodología que te recomendó tu asesora. Pero aparte tenemos un rencor muy específico porque lo descargamos en el arte. Sí. Entonces, para quien no sepa este chisme, mutuamente se hicieron chistes entre ellos en sus poemas, uno hablando de sus orejas, el otro hablando de su nariz. Prácticamente uno orejudo, el otro narizón, y así fueron eternamente. Ese era un hombre a una nariz pegado. Exactamente. ¡Oh, sí lo conoces! Sí, ese chisme sí me lo sé. ¡Ay, Dios! Pero sí, estamos hablando de que puedes usar ese tipo de figuras retóricas para referirte a cuestiones físicas y hacer toda una campaña de marketing político incluso dedicado a todo eso. Sí, y cuando tienes un buen entendimiento de tu cultura visual, no nada más histórica, porque esto sirve para los chismes y sirve a lo mejor para hacer una referencia más tarde en campañas, pero si tienes un buen entendimiento de tu cultura visual actual, puedes aplicar memes bien. Sí, para eso lo puedes aplicar, o sea, para eso, ese puede ser tu objetivo. Hasta para eso sirve. Y, bueno, no sirve, hasta para eso es necesaria, porque he visto últimamente muchos memes mal aplicados. Ya hay muchas páginas de Facebook que como que te resumen videos en texto y meten un meme como para llamar la atención, pero nada más es como una reacción que no conecta. Entonces se siente como que una persona muy mayor intentó usar un meme y no le salió. Ok, no me ha tocado eso. Cada vez más me he encontrado con eso y al rato te comparto algunos. Si les interesa ya después les comparto algunos tal vez en comentarios o algo, pero o sea, hasta para eso uno tiene que tener un buen entendimiento de la cultura visual para aplicar bien un meme, para aplicar bien un audio de TikTok. Sí, tienes que tener una enorme cultura visual para hacer contenido para redes sociales, porque volvemos a lo mismo. Hacer contenido para redes sociales requiere de muchísima cultura general si quieres enfocarte a cuestiones, por ejemplo, como el humor. Uh-huh. Esta semana me salió muchísimo una escena de un capítulo que salió de esta serie de Prime Video, The Voice, uh-huh. Cuando ponen la radio a la mitad de la conversación y están todos tensos. Eso se volvió viral en unas horas, uh-huh. Y ahora entiendes que tiene que ser parte de tu bagaje cultural inmediato para entender toda esa serie de chistes y toda esa serie de memes. Y por ejemplo, ahorita se me ocurre que la serie, estamos grabando en marzo, en abril. En abril de 2026. Salió hace poquito la serie de La Oficina, en la versión de México. Pero The Office ya era un fenómeno cultural, a lo mejor un poquito de nicho, pero ya era un fenómeno cultural. Uh-huh. Entonces podías ver muchos videos de empresas en donde se aplicaba este formato del falso documental. Sí. A veces bien, a veces mal. Ahorita con el estreno de La Oficina en México, obviamente se retoma todavía con más fuerza y hay ejemplos muy bien aplicados y otros que no salen. Sí, efectivamente. Y sobre todo porque fue muy específico. Para entender La Oficina en México tendrías que ser parte, tal vez, completamente de la fuerza laboral de las oficinas en México. Y volvemos a lo mismo. ¿A quién va a llegar
toda esa idea, toda esa publicidad al nicho específico de personas que se dedican a trabajar en oficinas o que están en edad de estar en la fuerza laboral en México. Y ahí, por ejemplo, también es entender el cómo se hace visualmente el impacto del falso documental. O sí, sea, porque el falso documental en sí mismo es un formato que tiene una intencionalidad detrás. Y podría yo hablar mucho sobre eso, pero... Tal vez deberíamos hacer uno de cine y... Sí, de cine y publicidad. Y díganos si les interesa en los comentarios, porque honestamente a mí me gusta mucho hablar sobre cómo las imágenes nos hablan acerca de qué somos como sociedad. Y es que estamos en un mundo ya totalmente visual. O sea, ya pensar en las imágenes solamente como adornos, pensar en que ese posteo nada más es algo que armaste porque sí, me recuerda a la escena del Diablo Viste a la Moda, en donde Miranda Priestly le está diciendo que el suéter azul que está usando, lo está usando por toda una serie de decisiones que se tomaron en el mundo de la moda antes, y cómo ese azul se coló a los saldos. Ah, sí, ya recordé, y exactamente a eso vamos. Si vas a hacer un posteo en redes sociales, tú no estás usando ese meme solo porque sí. Hubo toda una serie de personas que hicieron maquilaciones mentales para llegar a ese meme en específico que ahora estás desperdiciando. Sí, o esa plantilla en específico que utilizaste en Canva no es una casualidad que la estés utilizando. Es algo que se hizo específicamente para tu nicho y que funciona dentro de él. Sí, o también, por ejemplo, llegando, por ejemplo, a niveles de TikTok, ese trend que estás usando no simplemente apareció de la nada. Vino de toda una cultura de maquilaciones que terminaron en ese trend. Por ejemplo, cuando empezó TikTok eran puros bailes. Ahorita ya vemos muchísimo menos contenido de bailes, pero ha perdurado en alguna parte. ¿Por qué? Pues porque entiendes que esos trends vienen de un lugar. Y muchas veces tienes que cuestionarte desde dónde viene el trend. Sí. Y porque muchos de ellos, tú crees que es muy orgánico y lo que quieras, pero no, realmente son marcas que están impulsando que se haga ese contenido y están, o sea, cuando un trend creado por una marca realmente se hace viral, me parece tan sorprendente la manera en la que nos dejamos manipular, porque de repente no... ves los primeros 3 o 4 videos y como que no cachas desde dónde vino, y ya que lo cachas dices, señor, usted es maquiavélico. Ya cuando lo piensas mucho, sobre todo si tienes una formación conjunta, y me ha pasado de humanidades con un poco de ciencias sociales que te da la UNAM de a fuerzas, y con marketing empiezas a ver maquilaciones muy... Sí, ya no puedes dejar de ver al monstruo del capitalismo ahí. Ves al monstruo del capitalismo de frente y es así como de, ok, fue muy maquiavélico y no quiero pensar mal de la gente y pensar que todo esto fue un plan malvado nivel supervillano de película, sí, pero sí. Pero sí fue. Sí fue. Entonces no tomen nada a la ligera, piénselo todo en un segundo y en un tercer nivel de conversación antes de hacer cosas o antes de pensar las cosas o antes de hacer ese trend. Sí, por favor. Y bueno, Carlita, ya para ir cerrando, ¿traes referencias de campañas que te hayan gustado mucho, que tienen justo como esta intersección entre el arte o la literatura y el marketing? Sí, de hecho, ya ve de una, Bachoco. Es que esa campaña realmente es muy buena. A nivel lingüístico. A nivel lingüístico, de hecho creo que hay una tesis de la UNAM analizando cuestiones de Bachoco, pero hoy... Otra cuestión, otra que vi fue la de Gandhi. Esa no se me hizo tan amable ni tan Es que la de Gandhi es muy juzgona. La de Gandhi fue como muy hostil. Cuando la vi dije, ok, entiendo. Para quien no tenga contexto de todo esto, Gandhi sacó hace un tiempo unos espectaculares donde tenía algunas frases motivándote a leer, pero desde un lado un poco hostil, así como de, sí, si no lees pues, pierdes el tiempo, o no leer te hace hacer tonterías. Esa era como la idea central de la campaña. Fue muy, muy desalentadora. Hasta a mí que no iba para mí el mensaje, bueno, sí iba para mí el mensaje porque consumo los libros, pero que no era como que específicamente... No me dieron ganas de comprar en Gandhi. No me dieron ganas de comprar en Gandhi. Y lo puso en todos lados, en los espectaculares, en los deparadores, en las tiendas. Fue cuestionable esa campaña, siento yo. Y por último puedo decir que
las de Coca-Cola. Coca-Cola tiene unas campañas de publicidad, pero voy a hablar de una cuestión en específico. No sé si saben esto, pero Coca-Cola cambia su etiqueta dependiendo del país en el que esté. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, en Japón hay etiquetas de Coca-Cola en kanji. Uh-huh. En Corea hay etiquetas de Coca-Cola en Corea. Evidentemente también usan el logo de Coca-Cola y es reconocible para los coreanos el logo de Coca-Cola, pero también existe en su idioma local. Y toda esa fue una cuestión de marketing que se dieron cuenta de, ok, tenemos que hacer que la gente vea el logo de Coca-Cola e identifique el logo de Coca-Cola, pero al mismo tiempo nos vamos a mezclar con sus preferencias culturales. Entonces, ¿por qué no pasamos de una vez todo el logo de Coca-Cola a su idioma local? Esa fue una idea de marketing impresionante. Uh-huh. Digo, parece muy obvio, parece muy simple, pero no, en realidad tuvo que haber tenido mucha reflexión detrás. Sí, y mucha adaptación también. Pues de mi lado yo traigo 3 campañas que la verdad me gusta mucho cómo combinaron ciertas cosas del arte con lo que estaban promocionando en ese momento. Uh-huh. La primera es For Self-Portraits, Not Selfies, de Samsung. Esta la hicieron en 2015 y me parece que fue específicamente para Países Bajos, o por lo menos para Europa. Y el chiste es que tienen estos autorretratos muy famosos pintados por diferentes pintores. Uh-huh. Van Gogh, Frida Kahlo, Rembrandt, y ellos están sosteniendo una cámara que en ese entonces era la NX Mini y se están tomando una selfie. Okay. Entonces, obviamente, lo que está destacando es la calidad de la cámara y cómo te funciona para tomarte no una selfie, sino un autorretrato. Okay. Entonces, es como la alta calidad de la imagen, que esto no es una simple selfie, que para 2015 tiene mucho sentido porque todavía las cámaras de los celulares no eran tan poderosas, y es esta cámara yo me imagino que debe ser de las primeras, que tiene la pantallita móvil. Ah, la que podías voltear para ver tu imagen. Podías voltear para ver tu imagen. Ah, okay. Entonces, te está sacando un autorretrato, no una selfie. Y ahora sí, ves que hace rato estabas diciendo que la imagen y las palabras, como esta conexión entre imagen y palabras. Uh-huh. Significante, significado, todo lo que ves en la primera semestre. Bueno, Magritte tiene una ilustración, una pintura, no me acuerdo en qué medio está hecho, pero el punto es muy famosa, que se llama La traición de la imagen, que es una pipa. Uh-huh. Y que abajo tiene el texto, esto no es una pipa. Oh, sí, de hecho lo ves exactamente cuando te lo están enseñando de significante, significado. ¿Qué es? Una pipa. No, ese es el significante, no el significado. Ajá. Y vas por la vida hablando así. Sí, pero es parte de la traición de la imagen. Uh-huh. O sea, de que esto no es una cosa real, pero te está simulando a una parte de la realidad. Y trae como su carga significante. Entonces, una aseguradora alemana tomó este concepto y lo que hizo fue hacer como varias tomas de cosas diferentes que podían causar accidentes, como por ejemplo una cáscara de banana, y poner abajo, esto no es una cáscara de banana. Ok. Entonces, a partir de eso hicieron como varias tomas publicitarias para, pues, estar dando publicidad a sus seguros. Me pareció muy bonito porque justamente es esta combinación entre la parte de lo que se comunica textualmente y lo que se comunica visualmente y lo que nos recuerda, porque también creo yo te habla mucho sobre el nicho al que se estaban dirigiendo a hacer una referencia hacia Magritte. Sí, de hecho, no quiero imaginarme cómo hicieron toda esa idea detrás de, ok, aquí nos vamos a dirigir. Supongo que quiero pensar que por mi intuición esta es la idea que tuvieron. Aquí nos vamos a dirigir a personas, sobre todo hombres, entre 45 y 60 años, que ya empiezan a preocuparse por lesiones graves. Uh-huh. Entonces, ¿pero a cuáles? A los que prevén. ¿Y quiénes prevén? Los que tienen bastante educación, bastante cultura, tienen nivel universitario, porque pueden pagar el servicio. Uh-huh. A mí se me imagina que esa fue toda la idea central. Seguramente ese fue el salto, y tal vez dentro del sistema educativo alemán algo tenía de relevante Magritte que les hizo pensar que podían abrirse no solo al público que estudió humanidades, sino a un público más amplio. ¿Crees que lo usen como aquí usamos las figuras, como aquí usamos los retratos de Hidalgo en los libros de la SEP? A lo mejor, o sea,
No sé, no conozco en estos momentos el currículum educativo alemán, pero yo habría sido una de las cosas que habría propuesto. Por ejemplo, aquí, si a mí me dicen, vamos a utilizar un referente cultural para personas de tu edad, para recordarles una parte más sencilla de su vida, etcétera, vámonos con el libro de lecturas de primer año. Oh, eso sí lo podemos tener en común, el del perrito. El del perrito. Ah, todavía me tocó. De hecho, a muchos artistas les ha funcionado en bazares y convenciones hacer reinterpretaciones de ese libro, todavía ahorita. Sí, también lo he visto, ¿sabes hasta dónde? En tarjetas del metro. Sí, es que es... ¿ves? Es muy efectivo. Y por último, nada más quiero destacar el estilo de arte pop que tiene Andy Warhol. Sí. Ese estilo se ha utilizado hasta el cansancio. Como que los ilustradores, los diseñadores y los marqueteros le agarraron un cariño especial a Andy Warhol y no lo han soltado. Y no lo van a soltar, o sea, porque también Warhol en su momento fue un parteaguas en cuestiones tanto de arte como de publicidad. Entonces no se puede ignorar el hecho de que fue muy significativo y por eso todavía a la fecha hay campañas que para dar este look hacia la modernidad empiezan a utilizar esas combinaciones como entre negros con otros colores primarios sólidos para hacer como shoots. Entonces eso es muy de Andy Warhol, si lo ven por ahí, es justamente para estas cuestiones de hablarle hacia la modernidad. Sí, y si no han visto alguna de sus publicidades, de sus obras. Seguramente han visto la de las sopas Campbell. Ah, bueno, sí, seguramente. Quiero pensar que han visto la de las sopas Campbell. Creo que los diseñadores se lo tatúan, no lo sé. No lo sé, por favor digan. Lo siento, producción. Nuestro equipo de producción se acaba de ofender. Acaba de sentirse aludido. Creo que no le gusta Warhol, puedo respetar eso. Pero bueno, antes de irnos, justo quiero agradecer mucho a nuestro equipo de producción y a nuestro equipo de diseño porque si lo pudieron notar, tenemos miniaturas nuevas, tenemos un look nuevo, entonces muchas gracias a nuestro equipo de producción por siempre tenernos al día, tenernos coquetas aquí y a nuestro equipo de diseño para que nos veamos bien y tengamos mucho más impacto. Creo que es un episodio ideal para agradecerles a ellos porque pues nuestras palabras están siendo siempre complementadas por el esfuerzo que hacen y los conocimientos que tienen. Sí, y está sonriendo producción ahí atrás. Sí, producción no sabe qué hacer con este halago, pero está bien. Sacándote referencia de Shrek, va a sacar su letrero de ¡oh! Aquí vamos a hacer un episodio de Shrek. Y bueno, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que se hayan llevado algo más de conocimiento a través de esto, ya sea que vean cómo pueden aplicar su conocimiento que ya adquirieron dentro de sus carreras en un mundo que a lo mejor ustedes no pensaban que podían llegar, o en caso de que sean marqueteros, que también vean que hay como todo un mundo atrás que vale la pena seguir estudiando, que vale la pena seguirse formando para completar esas cosas que a lo mejor puede que dentro de la carrera no les dieron como todo este bagaje. Entonces, pues bueno, les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @red_en_conciencia, en TikTok como @redenconciencia, estamos en Facebook como Red en Conciencia y recuerden que en esas redes siempre estamos compartiendo infografías y demás materiales para que ustedes puedan seguir aprendiendo de temas diversos. Recuerden que tenemos cursos todos los meses y pueden consultar nuestro calendario de cursos en los links que dejamos en las descripciones. Y pues bueno, si están viéndonos en YouTube, recuerden suscribirse, recuerden activar las notificaciones. Se me había olvidado desde hace mucho tiempo decirles eso, activen las notificaciones y síganos en Spotify, califíquennos ahí también. Y pues bueno, tengan una bonita semana, nos vemos el siguiente viernes a las 6 de la mañana. Hasta la próxima semana.